Fe es algo que Dios quiere que crezcamos en fe, amén. Y la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero voy a invitarles a Santiago, antes de ir a Génesis, Santiago 2:23, Santiago 2:23. Ahí vamos a comenzar en esta tarde. Santiago 2:23. Cuando lo tengan, si pueden, son tan amables los que puedan ponerse de pie. Y vamos a dar lectura solamente a Santiago 23. Y allí está también proyectada para los que están allá afuera. Nosotros sí busquémoslo porque es de bendición. Dice, todos vamos a leerlo, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow, impactante esto, hermanos. ¿Quién más en la Biblia habla acerca de que un hombre fue llamado amigo de Dios? Nadie más. Aunque Noé creyó y tuvo una tremenda fe, pero no lo habla. David es similar, porque David dice que fue conforme al corazón de Dios, pero no le llama amigo de Dios. Dios le llama, al único que le llama amigo es a Abraham, amigo de Dios. Y cuando él iba a traer justicia sobre toda la gente, el pueblo, dice: ¿cómo voy a encubrir yo a mi amigo? ¿Cómo voy a encubrir algo? Y tú, cuando tú tienes un amigo, tú le dices, le cuentas hasta los secretos que tú tienes. Y Dios, ¿cómo le podía encubrir a Abraham lo que él iba a hacer? Y se lo contó. Y vamos a ver esta hora lo que Dios hace más y lo que la fe de Abraham hace y impresiona, impacta nuestras vidas, y es una fe inquebrantable. Es impresionante, amén, impactante e inquebrantable también. Vamos a orar. Padre amado, gracias por estos ejemplos tan vivos. Abraham fue uno de hombres con una fe impactante, y así, mi Dios, todavía en estos tiempos tú puedes levantar, mi Dios, a hombres aquí que estamos en esta hora con una fe así también como la de Abraham y Sara también. Mujeres aquí que pueden ser inspiradas por la vida de Sara, que al principio, aunque al principio como todos tenemos preguntas y tenemos situaciones, pero ella creyó también. Gracias a la fe que nos da, mi Dios, gracias a los ejemplos que nos deja aquí grabados en su palabra eterna. Ayúdanos, mi Dios, y ayúdame a mí a poder impartir, para que cada uno seamos animados en esta hora, en esta tarde, a seguir creciendo en la fe. Se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo decimos amén. Sí, así sea, amén. Eso es lo que quiere decir amén. Sabía, hermanos, que también hablando de eso, pueden tomar su lugar, donde habla acerca de que el pueblo de Dios dijo amén y amén. ¿Alguien se recuerda? Voy a hacer un quiz rápidamente. ¿Alguien se recuerda en qué libro fue donde se habla que el pueblo dijo amén? En muchas partes dice amén, pero hay un libro en específico en el Antiguo Testamento donde dijo el pueblo, cuando el profeta concluyó de leer la palabra de Dios, todo el pueblo dijo amén, amén. ¿Alguien se recuerda, hermano? Y más, bueno, lo voy a decir, se lo voy a decir, empieza con N. Nehemías. Ahí cuando él estuvo compartiendo el libro de la ley, y después que hubo concluido de leerles, no que les predicó, solamente leerles, el pueblo de Dios, todos dijeron amén, amén, amén. Así sea. Y qué bendición. Eso quiere decir así sea. Estamos de acuerdo que así sea. Y hermanos, eso anima al predicador también. Amén. Aunque no debemos nosotros, yo no estoy esperanzado que ustedes digan amén para yo seguir. Yo, como quiera, Dios me anima a mí. El Espíritu Santo de Dios me da aliento para seguir predicando su palabra viva. Pero es de bendición de vez en cuando decir amén, gloria a Dios, aleluya, porque Dios, hermanos, es un Dios que merece hermanos, es digno de nosotros decir eso, y Él es digno de nuestra alabanza y adoración. Amén. Bueno, ahí lo estamos a ver si ustedes lo practican. Pero vamos a allá continuar. ¿Cuál fue el beneficio de que Abraham
tuvo en creerle a Dios. La historia de Abraham, hermanos, me fascina. Nos pone a nosotros a meditar, reflexionar sobre la importancia de confiar en nuestro Dios. Hermanos, para Abraham no era fácil. En medio de una circunstancia adversa, Dios le dijo, ¿se recuerdan lo primero que dijo? Toma a tu gente, ¿verdad? A tu familia y sácala fuera de tu parentela, a la tierra, al lugar que yo te voy a mostrar. Y desde ahí Dios le estaba probando a Abraham que Dios, si lo iba a usar, Abraham tenía que confiar en la promesa de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que la fe de Abraham no fue estática, no solamente se quedó así y como comenzó, sino que fue creciendo vez tras vez. Como dice ahí Santiago, regresemos a Santiago, donde dice, vamos a ir desde el 21 ahora. Abraham habla así, si ustedes tienen una Biblia como la mía, Abraham dice, está ahí el título, Abraham como ejemplo. ¿Ejemplo de qué, hermanos? Ejemplo de un hombre de fe. Dice el 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Hace una pregunta. No fue. No, él no estaba contando aún. Déjeme hacerle esa otra pregunta. En el Antiguo Testamento, ¿cómo eran ellos o cómo ellos tenían que hacer para ellos tener y confiar en Dios, que Dios iba a enviar a un Salvador en ese tiempo o en los tiempos futuros? ¿Cómo ellos iban a hacer? ¿Qué se tomaba, hermanos, para que la gente del Antiguo Testamento también pudiera creer que Dios iba a traer a un Salvador? ¿Qué se tomaba para ellos también? ¿Obras? ¿La ley? Porque ya estaba dándoles la ley. ¿Qué se tomaba? ¿Las obras? ¿La ley? ¿Qué se tomaba, hermano? La fe. La fe. O sea que en el Antiguo Testamento Dios requería lo mismo que requiere en el Nuevo Testamento, es creerle a Dios. Por eso dice, da como unas preguntas, ¿verdad? Ahí el 22 también hace otra pregunta, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Está diciendo que él tuvo que creer, Abraham, en Dios, y puso su fe en acción. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Puso su fe en acción. Creyó y Dios le contó, y él creyó porque él obedeció a Dios. Así como lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos debían de creer en el Señor Jesucristo. Así lo hizo también Abraham. No hay ninguna diferencia. La única es que todavía no había venido el Redentor en el Antiguo Testamento, pero era una promesa. Y Abraham creyó en esa promesa que Dios le había hecho. Y vemos ahí la fe actuar en Abraham, que él creyó a Dios. Y mira, vez tras vez la palabra de Dios nos llama a que seamos hombres de fe y que no nos quedemos con una fe estática, sino que siga en constante crecimiento. Vayan conmigo a Mateo 8:25. Mateo 8:25. Mateo 8:25, hermanos, rápidamente. Amén. Dice así la palabra de Dios. Leo el 25 y bueno, síganme ahí en su Biblia y también con su vista. Dice el 25, Mateo 8:25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo, ¿qué dice, hermanos? Grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos que estos hombres estaban en gran temor por esa tormenta que venía y estaban atravesando, y les dice, él estaba en el bote tomando una siesta. Me encanta ver y ilustrar así al Señor Jesucristo, hermanos, verlo. A veces todos lo queremos espiritualizar, pero el Señor Jesucristo se cansaba, amén, lloraba, tenía dolor, tenía cansancio,
y se fue a tomar una siesta y él estaba descansando. Y ellos van y le despiertan porque dice: Señor, perecemos. Y a veces nosotros así somos en nuestra vida, nos pasamos por situaciones, por pruebas en nuestras vidas y nos atemorizamos y viene entre el temor, el pánico, la ansiedad y todo eso. Cuando Él nos dice: hey, yo estoy aquí, no teman, no teman. Por eso necesitamos confianza, por eso necesitamos fe. Y hermanos, hay que estar conscientes que Dios es real y que Él está con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier situación. ¿Por qué tememos? Porque no tenemos fe a veces. A veces viene el temor. ¿Sabía, hermanos, que cuando nos concentramos y nos enfocamos en nuestras circunstancias es cuando tememos más? Es cuando entra el temor a nuestras vidas. Es cuando viene la ansiedad a nuestras vidas. Es cuando viene todo eso, porque nos estamos enfocando en nosotros y en la circunstancia. Cuando Dios nos manda que pongamos nuestra mirada siempre y nuestra confianza en Él y no en las circunstancias. Y no es fácil, pero se requiere que tengamos fe. Amén. Y de ahí esos hombres como Abraham no se quedó con la misma fe. Esos hombres, los apóstoles, no se quedaron con la misma fe. Ellos crecieron en la fe. Mira, vayan conmigo a Hechos 4:13. No se quedaron con la misma fe. Quiero mostrarles que ellos crecieron. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los vemos ahora ya en otra ocasión, ya más adelante, que al principio el Señor les reprendió, les dijo: hombres de poca fe. Ahora ellos estaban con denuedo, ahora ellos, su fe no se había quedado la misma, ahora ellos eran diferentes. Y qué bendición que a ti y a mí, hermanos, cuando vean que pasamos por tribulaciones, por pruebas en nuestra vida, problemas, nos vean diferente y nos ven diferente la gente. Nos ven ahora diferentes, con más fe, con más denuedo. Y yo le doy gracias a Dios porque, no hablando de mi persona, pero de ustedes, yo puedo ver que después que pasan una prueba, su fe ha aumentado más. Y la palabra de Dios lo dijo: si tuvieres fe como una semilla, un granito de mostaza, le diréis a ese monte: muévete y échate en el mar, y será hecho. Será hecho si no dudares en tu corazón. Pero hermanos, la fe es hermosa. La fe es algo maravilloso. Y Dios quiere hacernos y que nuestra fe vaya creciendo. Debemos crecer en la fe día a día si es posible. Yo no quiero quedarme con la misma fe de ayer. Yo quiero que mi fe vaya aumentando. ¿Y cómo? A yo ponerla en práctica, a yo ejercitarla, a yo ponerla así como ustedes hacen ejercicio, caminan o X, lo que sean, lo que estén haciendo. La fe es así, real, que hay que ejercitarla para poder crecer. ¿Qué hace uno para poder ser mejor, hermanos? Para poder caminar mejor, tú comienzas a caminar hoy un paso, das otro paso y el otro paso ahí, paso a paso, y hasta que ya das unos 10, 20 pasos. Así es en la vida cristiana, en la vida espiritual. Damos pasos de fe y debemos de dar pasos de fe. Mira lo que dice la iglesia, los tesalonicenses en Tesalónica. Vaya la redundancia. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Segunda de Tesalonicenses está después de Primera de Tesalonicenses. Hermanos, gracias, ¿verdad? Dicen los hermanos. Hermanos, es para reírnos, para gozarnos también. Muy bien, están ahí. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice, hermanos? Vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y mira, el 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe. Yo subrayé eso. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué dice, hermanos? Persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Por eso es necesaria la tribulación, por eso es necesaria la prueba, para que mediante esa prueba vayamos creciendo en fe, día a día, prueba a prueba, vamos creciendo en fe. Ustedes, hermanos, no son los mismos, ni yo soy el mismo. Cuando viene una tribulación a tu vida, cuando viene una prueba a tu vida, y Dios te da la gracia, de su gracia, amén, y Dios nos da de su amor, nos da de su bondad, nos da de la fortaleza, nos sostiene, pasamos la prueba. ¿Y qué eres, hermano? Ya eres diferente, ya no eres el mismo, ya no eres la misma persona, no eres el mismo creyente, porque has crecido en fe. Es como todo, la fe crece. Por eso el Señor habla de esa semilla comienza pequeña, pero no se queda pequeña. ¿Qué es el árbol de mostaza, hermanos? Yo tengo semillitas, no las traje hoy, que se las he mostrado, y las pones una de las más pequeñas, apenas la puedes ver en tu palma de la mano. Es mínima, es bien pequeña, pero si la plantas, dice que viene a ser el árbol más grande, más enorme de mostaza. Es un árbol frondoso, enorme, grande, porque no se queda. Dios, el Señor Jesucristo, me encantan las ilustraciones que Él da, hermanos, porque Él nos está enseñando. En verdad es un gran maestro, pero más que maestro, es nuestro Salvador. Por eso le decían el rabí, un gran maestro. No hay otro como Él. Y por eso muestra esas ilustraciones, para que nosotros veamos que Él no quiere que nos quedemos con la misma fe. Quiere que vayamos día a día, si es posible, creciendo en fe. Señor, yo sé que tú puedes con esta situación. Señor, vino esto a mi vida en este día, porque todos los días vienen diferentes. Todos los días no son los mismos. Todos los días van a venir pruebas diferentes. Van a venir tentaciones diferentes. Van a venir situaciones diferentes a nuestras vidas. Y cada día Dios quiere que usemos la fe que nos ha dado ya. Y eso nos va a ayudar y vamos a crecer. Viene mañana, Dios pudo hacer eso conmigo, no de años, sino el otro mes, hablando la otra semana, Dios lo puede hacer en este día también. Y hermanos, en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo donde aún ya los jóvenes se están dando cuenta que este mundo es hostil, que este mundo hermanos, está no solamente hablando de la economía, pero hablando de la inmoralidad que hay. Necesitamos la fe para combatir todo eso. Y Dios nos da la fe para combatir toda la situación que pueda venir a nuestra vida. ¿Sabía, iglesia, que también habla algo que sobresale de Abraham como el patriarca de la fe? Hay un corito que llama Padre Abraham. ¿Saben? ¿Ustedes lo han escuchado? Father Abraham, y habla acerca del padre de la fe. Hermanos, es un título enorme. No solamente es amigo de Dios. ¿Quién de nosotros podrá decir Dios que somos amigos del que nos diga en la Biblia, el libro de Dios, el libro sagrado, que diga, mira, Juan Alvarado es amigo de Dios? Wow, yo diría, tremendo, qué bendición. Pero que diga de Abraham, amigo de Dios, en la Biblia. Nosotros dice que somos más que sus amigos, somos sus hijos. Lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Somos más que eso. Pero que diga de un hombre, amigo de Dios, y que Dios le cuente a su amigo Abraham lo que va a hacer, lo que va a traer al mundo. ¿Sabía, hermanos, que Dios le reveló todo lo que Dios iba a hacer a Abraham? Porque vio que era un hombre que creía, que le iba a creer. Amén, qué tremendo esto. Vaya conmigo a Romanos 4:12. Romanos 4:12. Parece que fuimos al principio, ¿sí? O ya estoy como, hermano, alabamos 2 veces. ¿Se dieron cuenta, hermano Gilberto? Pero fue de bendición, amén. Así estoy yo también con la palabra. Bueno, parece que no vimos vimos otro parecido. Dice el 12, ¿están ahí? Y Padre, no solamente habla, bueno, desde el 11 dice, Romanos 4. Voy a leerlo desde el 9 porque es muy interesante lo que dice. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión,
O también para los de la incircuncisión, pregunta, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, lo que ya les había hablado. ¿Cómo pues le fue contada? Pregunta, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y habla acerca, no voy a explicar toda la circuncisión, pero todo el pueblo, bueno, voy a explicarlo brevemente. Digo, no voy a explicarlo, voy a explicar bien leve, ¿no? Tenían que circuncidar. Y conocemos eso, no voy a ir a más detalles. Todo el pueblo de Dios. Y todavía hasta este tiempo, todos los judíos circuncidan a sus varones, todos. Porque esa es una marca que era la marca del pueblo de los demás pueblos. Para ver, pero dice, esta era una obra de que ellos eran una nación especial apartada para Dios, es lo que era. Pero ahora está preguntando, ¿Abraham fue justificado por la circuncisión que se hizo físicamente? No, dice, y recibió la circuncisión como señal, solamente la recibió como señal, por eso les expliqué eso. ¿Como señal de qué? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todo, óigame bien, bueno, oiga la palabra de Dios, de todos los creyentes. Dios le llama a Abraham que es padre de nosotros. ¿Cuántos sabían eso, hermano? Los creyentes. No mucha gente sabe eso. Dice, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y ahora dice el 12, que sí les llevaba, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él estuvo en las dos etapas, estuvo sin la incircuncisión y con la circuncisión. Y él dice, lo hizo porque él es padre de los, vamos a llamarlo así, lo dice la Biblia, circuncisos y incircuncisos, por la fe. En otras palabras, solamente era la señal de la justicia que Dios iba a traer sobre aquellos que iban a creer en Dios por la fe. Viene la justicia, no por las obras, no por la circuncisión, no por la ley, sino por la fe en Dios. Qué tremendo tipo de fe tenía Abraham. Una fe, hermanos, impactante, pero también vemos que tenía una fe impresionante. Amén. Que le llaman, y todos nosotros, los creyentes, somos parte de ese linaje por la fe, por la justicia. Amén. Qué bendición. Y mira lo que dice Gálatas 3:7, hermanos. Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Wow, qué verdades enormes tenemos aquí. Gálatas 3:7. Síganme. Estamos ahí llegando. Hermanos, ya llegó el hermano. Hermanos, si lo puede leer. Los que son de fe. Entonces yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Somos hijos de Abraham a través de la fe. ¿Sabía, hermanos, que por eso se le llama padre Abraham, padre de la fe? Porque ahí en ellos, aún los que no son judíos, los creyentes que no somos judíos, también él es padre de la fe de nosotros. Aún sabían, esto les va a impresionar, aún sabían que los islámicos también reconocen a Abraham y también está fundado parte de su doctrina en Abraham. ¿Por qué? Porque impactó hasta allá, hasta ellos. Aunque ellos no tienen la sana doctrina, pero aún ellos también reconocen que Abraham fue un hombre de fe. Y si tú le hablas a cualquier musulmán de Abraham, ellos van a saber quién es Abraham. Lo reconocen, que fue tremendo.
Y más adelante en el versículo 9, ¿qué dice? Alguien más que lo lea. Gálatas 3:9. De modo que dice que los de la fe, ¿qué dice? Son bendecidos. Somos bendecidos. Wow, es algo tremendo. Con el creyente Abraham. Porque creyó, hermanos, es algo impresionante, es algo impactante la fe de Abraham, que llega e impacta no solamente a creyentes, pero como les he dicho en la historia, y también los religiosos musulmanes lo tienen a él como un hombre de fe, Abraham, y todos ellos. Si es de que la fe de Abraham no solamente toca a nosotros los creyentes, somos bendecidos con el creyente Abraham. Nos es contado ahí, porque la palabra de Dios desde Génesis lo habla y le hizo esta promesa. ¿Sabe, hermanos, por qué la fe de Abraham destaca a otros patriarcas, a otros héroes de la fe? ¿Sabe por qué? Porque creyó a Dios cuando se veía todo oscuro. Le creyó a Dios. Va conmigo, Génesis 18:18. Génesis 18:18. Yo sé que estamos viendo mucha escritura, pero es necesario para comprobar lo que estoy compartiendo con cada uno de nosotros. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él los judíos, dice, en él todas las naciones de la tierra. Ahora entendemos ese versículo mejor. ¿Por qué son benditas en Abraham todas las naciones de la tierra? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Los que hemos creído, porque hemos creído por fe. La misma fe que Abraham tuvo, también nosotros la hemos depositado en Dios. Y ahora somos bendecidos por él. Qué bendición imitar la fe de Abraham. Estamos siguiendo los pasos de la fe de Abraham, del Señor Jesucristo, obedeciendo la palabra que cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No sabía. Y yo te voy a dar también un hijo, la promesa. Y conocemos la historia, que se esperaron y tuvieron otro hijo, que es Ismael, y no era el de la promesa, pero aún así Dios es un Dios, hermanos, que cumple sus promesas. Se lo cumplió. Es que a veces nosotros nos esperamos. Cuando Dios promete, él comprobó a Abraham que cuando Dios promete algo, como dice la palabra en Números, si mi memoria no me falla, que lo que promete él lo cumple. No recuerdo qué versículo, pero lo que él promete, todas las promesas que Dios promete, él las cumple. Y puede pasar tiempo, puede pasar, hermanos, hasta una generación, puede pasar hasta años, pero va a cumplir. ¿Cumplió con Abraham y Sara? ¿Les dio el hijo de la promesa? Sí, porque nosotros lo leemos, vemos. Y gracias al Señor que Él hace eso. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Vea, hablando de lo mismo en Hechos 7, 2 al 4. Hechos 7, 2 al 4. Hablando aquí acerca del pueblo de Dios cuando no creen las promesas que Dios da. Y a veces actuamos así. Él dijo, dice, Hechos 7, 2, ¿sí están ahí? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra. Es lo mismo que le dijo en Génesis, pero están citando esa palabra: y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y ahí está. Puso Abraham su confianza en la promesa que Dios le hizo, y obedeció y puso su fe en acción, y entonces salió literalmente, físicamente, de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre,
Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Qué bendición, hermanos, que Él le cumplió a Abraham, pero Abraham tuvo que hacer su parte, como decían ustedes los testimonios que hablaban hace unos minutos, que Dios va a hacer la mayor parte, pero Él requiere que nosotros hagamos una parte. La parte que creamos, número uno. La parte que si Él nos ha prometido en su palabra, lo va a cumplir. Y hay cantidad de promesas en la Biblia que nos hablan la situación que estamos atravesando. Si es que necesitamos provisión, vamos a la palabra de Dios. En Deuteronomio dice: yo te voy a bendecir. Proverbios dice: yo te voy a bendecir. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En otra versión de la Biblia, cuando habla acerca de la riqueza, dice tesoros. Las versiones más nuevas dice: hay tesoros en la bendición de Dios. Quiere decir, hermanos, que Dios nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar con lo que estemos atravesando, sea material, sea espiritual. Si necesitamos ayuda espiritual, mucho más. Si necesitamos ayuda material, nos va a proveer. Nos ha proveído hasta este día. Somos prueba de que Dios nos ha proveído hasta este día. ¿Hay alguien aquí que dice: bueno, Dios me ha fallado en alguna situación en mi vida? Nadie de nosotros. Si levantáramos la mano seríamos mentirosos, porque a lo mejor Dios no nos dio conforme le estábamos pidiendo, pero Dios nos sustentó, Dios nos proveyó de una o de otra manera o de mil maneras. Dios usa así, hermanos, usa a personas que a veces nosotros ni imaginamos que nos van a extender la mano, lo van a usar. Y yo compartía con algunos de ustedes hace días de que con una situación que nosotros tuvimos que salir, dejar la casa donde vivíamos porque estaba en foreclosure hace años, de 24 horas, no 24 días, 24 horas, que te digan a ti: mira, en 24 horas tienes que dejar esto vacío. Si no viene el sheriff, ya puso la orden en la puerta. Se siente feo cuando nosotros llegamos precisamente un miércoles, o era un jueves. Más antes teníamos los cultos los jueves, era un jueves. Ya me recordé, gracias Señor por la memoria, que todavía no la estoy perdiendo completa, amén, ni quiero perderla. Y sabes que, hermano, llegamos y estaba esa orden de que teníamos que salir. Llegamos de aquí y era el asistente del pastor Joel Marsh, y le llamo después del servicio y le digo: pastor, nos acaban de desalojar aquí, tenemos 24 horas para salir, tenemos que salir. Dios sobre una manera grande, que había otro hermano aquí, el hermano Alfredo González, hace muchos años, y él se contactó con alguien más que vive en el sur de Tampa, sin nosotros conocer, y nos prestaron una Efficiency. Desde allí conozco las Efficiencies. Ese cuartito que estaba todo equipado tenía, y allí estábamos mi esposa, yo y mis dos niñas bien pequeñitas, y no sufrimos mucho, gracias a Dios. Y todas las demás cosas en un yuja grande, con los hermanos que nos ayudaron, hermano Camilo y otros que han estado aquí por muchos años, nos ayudaron a echar todos en un día y irnos a mover allá. Y ahí por las mañanas me sentía como Elías. Yo no sé si mi esposa va a acordar de esto. Por las mañanas, la familia de ahí eran creyentes, son puertorriqueños, y por las mañanas teníamos empanaditas por la mañana. Preparé unas empanadas, decía ella, estilo puertorriqueño. Y allí nos sentíamos, hermanos, no nos hizo falta comida, aunque teníamos para comer, pero cuando Dios se encarga de uno, se encarga y le provee a uno de mil maneras. A veces creemos que los mismos hermanos de la iglesia nos iban a apoyar acá, pero no fue esa ocasión. Dios escogió a esa familia que jamás habíamos conocido, que jamás habíamos visto, abrir las puertas de su casa para ayudarnos. Y Dios lo va a hacer, y Dios lo ha hecho a través de todo el tiempo, y Dios va a seguir proveyendo. Y tú puedes también pararte aquí y dar testimonio de la provisión de Dios, cómo Dios ha proveído. Es que Dios bendice a sus hijos, y más cuando confiamos en Él, que Él va a proveer. Puede verse que está oscura, puede verse que la economía está dura, pero tenemos un Dios rico, y somos ricos en misericordia, somos ricos todos los días, hermano. No veas lo material, ve las riquezas que tenemos. Dice la Biblia que nosotros tenemos
en vaso de barro, que somos nosotros, tesoro. ¿Qué tenemos en nosotros? Si empezamos a hablar de riquezas, lo que Dios ha provisto, tenemos al Espíritu Santo de Dios, un tesoro en nosotros, en este vaso de barro. Tenemos, hermanos, riquezas inescrutables que dice la palabra de Dios en nosotros, pero tenemos que ponerlas en práctica cuando vienen esas circunstancias. Qué bendición, hermanos, que podemos poner en práctica la fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha proveído hasta la fe. ¿Qué más riqueza tenemos? La fe. La fe es un tesoro que Dios nos ha dado. Es un regalo, aparte de la salvación. La fe es un regalo de Dios. Dios nos lo ha dado, pero nosotros tenemos que crecerlo, hacerlo sembrar, como los dones que Dios da. Dios da dones para que uno lo ponga a su servicio y uno tiene que irse ahí practicando, uno tiene que irse ahí enseñando, maestrándolo y haciéndose maestro de ese don que Dios te dio. La misma manera la fe es un don que Dios nos da y tenemos que irlo puliendo, tenemos que irlo, amén, ahí creciendo día a día. Gracias al Señor que nos da todo esto, hermano. Qué bendición. Somos infinitamente bendecidos por Dios. Y nuestra fe no debe estar basada en otras circunstancias, en nuestras circunstancias, propias circunstancias. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, en Dios. Amén, porque así dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora Dios no solamente le reveló a Abraham lo que iba a hacer, pero él pudo captar, él pudo obedecer a Dios y dejó su país, su parentela, sus parientes. ¿Sabía, hermanos, esto de ser misionero y ser siervo de Dios no es fácil? Porque hay que dejar cosas materiales, hay que dejar hasta a nuestros familiares. ¿Qué nos costaría a nosotros también con estar más cerca no, bueno, ahora ustedes son nuestra familia, pero cuando llegamos acá nos costaba, porque extraña a uno su familia y uno quiere estar con su familia, pero la fe es así, estamos acá por fe y estamos acá porque Dios nos mandó y hay que obedecer. Es este clima, hermanos, para los que padecen, ya por fe no voy a padecer, amén, pero los que padecen de sinusitis y alergias y todo este clima no es recomendable. Es bueno, es recomendable para los que padecen reumas, artritis y todo eso de los huesos. Es recomendable este clima. Por eso muchos de la tercera edad, para que se escuche bonito, no voy a decir eso, se vienen para acá, para la Florida. Pero no para nosotros que padecemos de esto. Yo cuando voy a estados que son secos y que son frescos, hermanos, yo me siento diferente y mi actitud es diferente, todavía mejor todavía, y me siento con más energía y más todo, y digo, Señor, ¿por qué no me mandas para acá, me llamas para este lugar? No, yo te mando todavía, estás ahí en Tampa, Florida, ahí te vas a quedar todavía. Es Dios. Así es de que nuestra fe, hermanos, no tiene que estar basada en nuestras circunstancias, en lo que yo pienso que es bueno para mí. ¿Ustedes creen que Abraham no estaba cómodo en su lugar, con sus parientes, con su familia, con todos ellos? Pero así es la vida de los misioneros. Se van. Ellos no tienen necesidad de andar pasando en nuestros países. Mira, es algo fácil para nosotros ya salir porque nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros venimos de la pobreza, de lo humilde. Bueno, yo hablando por mí, ¿cuántos vienen así? Amén. Pero los norteamericanos no van, el más pobre aquí es rico. Así es. Aquí el más pobre es rico porque tiene todas estas comodidades. Pero nosotros que venimos de donde no teníamos estas comodidades, es más difícil. Por eso nos venimos y nos ponemos tan cómodos. Yo sé que le estoy predicando al coro literalmente en este día. Amén. Amén. Porque era todo el coro que está aquí, hermano. Y así es. Nos ponemos cómodos y cuando Dios nos pide algo que hacer, no lo hacemos por fe porque estamos tan cómodos.
Pero no se ve, hermanos, rara vez que uno ya esté establecido y que Dios le diga, vete de este lugar a otro lugar, y tú empiezas a decir, como todo ser humano, Señor, pero mira, ya estoy establecido aquí, mira, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, aquí está mi comodidad, aquí estoy bien, Señor, porque mira, aquí yo te puedo servir. Pero Dios dice, no, 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 no es aquí. A ver si vas a ejercer la fe que tú dices que me tienes. Y sal. Y ahí es donde Dios prueba nuestra fe. Y vamos a ver si tenemos fe, una fe obediente. Yo admiro a todos los misioneros. La verdad, yo me quito, no tengo un sombrero, pero me lo quito. Siempre les digo a ellos que los admiro porque dejan todo. Dejan sus familias, dejan sus comodidades, se van a nuestros países donde no hay comodidades, donde no hay aire acondicionado, no hay alfombra. La alfombra es el pasto nuestro. No hay nada de eso. La tierra, y lo dejan por servir a Dios. Es una fe tremenda que tienen ellos, hermano. Qué bendición por estos siervos de Dios que dejan todo para servir al Señor por fe. Lo obedecen, dejan su país cómodo, donde van a otro país desconocido, que los van a perseguir, van a una tierra extranjera y se convierten en peregrinos. ¿Sabía que Abraham fue un peregrino, hermanos? Peregrinó en una tierra extranjera. Y así Dios nos llama, hermanos. Nosotros no nos pongamos tan cómodos, ahora hablando a todos en general, no nos pongamos tan cómodos en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque algunos estamos tan aferrados a las comodidades de este mundo. Solamente estamos aquí de pasada. Estamos aquí de pasada. Somos peregrinos. Haga lo que dice. Voy a cerrar con esto. No voy a terminar todo, pero vamos a cerrar con esto. Hebreos 11:9. Hebreos 11:9. Habla acerca de la fe. Amén. Bendición. Que ya lo tienen ustedes. Y ya estoy allí por llegar. Me lo he pasado varias veces, pero es por la emoción, hermanos. Amén. Y bueno, no se me adelante, hermano, no se me adelante. Sé que están emocionados también, pero no se me adelante. Bueno, el que ya comenzó a leer, lea allí el versículo 9, comenzando con el 9. Amén. Wow, dice, habitó como si fuera en una tierra extranjera. ¿Por qué? Porque no se había acostumbrado, él caminaba literalmente, hermanos. Este hombre caminaba literalmente por fe, que no se acomodó, hablando literalmente, a un lugar, a un pueblo, a una comodidad, sino que habitaba en tiendas. Porque si Dios le llamaba, vete a otro lugar, iba a obedecer, porque sabía que donde Dios le llama a uno, hermanos, si es la voluntad de Dios, Dios va a proveer ahí. Como lo he dicho antes, sea en el desierto, ahí va a proveer Dios. Si Dios te llama ahí, Dios va a proveer ahí. A veces mucha gente no se rinde a servir a Dios porque tienen ese temor. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo 50 años. ¿Qué voy a hacer, Señor? Así como Dios nos proveyó, nos sustentó hasta esta edad, va a seguir sustentando todavía. ¿Y qué va a hacer de mis hijos? Porque escucho a padres que decimos así, ¿y qué de mis hijos? Dios se va a encargar de nuestros hijos. No nos preocupemos. Son hijos de Él también. Cuanto más se va a ocupar de ellos. Dice la palabra de Dios, si mi padre y mi madre me dejare, con todo me recogerá Jehová. Yo lo creo así, hermano. Dios usa a personas, Dios usa a otros, hasta incrédulos, para tendernos la mano, para proveernos. Se ha dado muchos testimonios. Usted puede dar fe de esos testimonios, de que Dios es así. Él provee de mil maneras. Vean lo que dice. ¿Por qué? Porque él fue un hombre de fe, una fe impactante, impresionante. Y vamos a quedarnos en
inquebrantable, una fe inquebrantable. Por esta misma razón, hermanos, porque él no vivía conforme a las circunstancias, él vivía sino conforme a los propósitos de Dios. Y ese es donde nosotros, todos los creyentes, pensamos que Dios está siempre, y Dios está siempre aquí para ayudarnos, Él está aquí, pero que Dios siempre va a estar, siempre nosotros somos el centro y nosotros queremos pedirle y está bien, es ok, como dice el gringo, está bien, para eso está ahí, pero todo en nuestro pensar, todo da vueltas y revuelve, ¿sí lo estoy diciendo bien? Gira en torno a nuestro ser nada más. No, la vida del cristiano, del creyente, debe de girar conforme a los propósitos de Dios. ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué me tienes en este lugar, Señor? ¿Por qué me tienes en esta iglesia, Señor? Es con un propósito. Es con un propósito. ¿Por qué? Porque tenía un propósito Dios para su vida. ¿Sabe por qué se mantuvo así Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No se hacían de ningún palacio. Aquí, como algunos de nosotros tenemos ya nuestro palacio, tenemos ya nuestro lugar, aunque sea, hermano, una choza es un palacio aquí, comparado a los de tiempos antiguos. Tenemos todo, pero no nos hacemos. Nuestra morada y nuestra final morada está allá en la gloria. Puedes tener la mansión más grande aquí, la casa más lujosa aquí, pero no se compara a la que nos espera, que es eterna, donde el arquitecto, el que la diseñó, es nada más ni nada menos que nuestro Padre celestial. Imagínate qué ciudad, hermanos. Si aquí hay ciudades hermosas, y hablar de ciudades cuyos arquitectos son tremendos, los arquitectos que Dios les dio la sabiduría, pero esta es incomparable. Vivamos por las cosas eternas. Padre amado, gracias por esta enseñanza.